que duran aproximadamente 2-3 minutos, 40 segundos, risas explosivas totalmente inapropiadas. Pero en este caso, recuerden ustedes, la escena más importante cuando mató al conductor de la televisión, ahí nunca presentó risas explosivas, sino más bien un afecto inapropiado. En mi opinión, el diagnóstico sería una esquizofrenia paranoide, pero tendría que hacerle electroencefalogramas para descartar una epilepsia o una lesión cerebral. En este caso tendría que descartar un F06.8, que es lo que se llama trastorno mental y de comportamiento por alteración cerebral. Para eso tendría que hacer 3 electroencefalogramas con deprivación de sueño, uno de ellos con video monitoreo. En el momento que él está riéndose, tomarle un electro con video para ver si esa risa se debe a una disritmia cerebral. Entonces, si los electros me salen totalmente negativos, el único diagnóstico que daría sería la esquizofrenia paranoide. En la película, ustedes habrán notado que él tomaba 7 clases de medicamentos. Esa es la primera pregunta. Segundo, circunstancias que lo hacen sufrir. Había muchas: la soledad, el tener una madre enferma, psicótica, el descubrir que lo que decía la madre era una información totalmente falsa, discordante, chocante. La madre tenía delirio otomaníaco con este millonario, incluso ella decía que el hijo era de él, cosa que no era cierto. Característico del delirio otomaníaco. Las circunstancias de problemas sociales, problemas económicos, la falta de trabajo, la violencia social, la soledad, todo eso fue un cúmulo de situaciones que le produjeron detonantes en su patología. Individuos desviados de las normas. Obviamente fue una alteración psicopatológica que lo hacía desviar en su conducta, tan es así que produjo asesinatos. Asesinatos totalmente sin imputabilidad. El individuo estaba influido por su enfermedad mental y en ese momento no tenía capacidad de conducirse ni de discernir. ¿En qué se parece esa sociedad a nuestra sociedad? Básicamente en 5 cosas. Todo el mundo habla de los enfermos mentales. Y si usted va a las leyes de los enfermos mentales, hay muchos lirismos, pero no hay un apoyo socioeconómico para que el paciente tome los medicamentos. Ni siquiera hay un apoyo para aumentar, o no digamos aumentar, sino para poner un debido número de psicólogos y de psiquiatras para que atiendan a la población. Ni en los países del primer mundo, Ciudad Gótica, peor acá. En tercer lugar, el enfermo mental está totalmente marginado. No existen centros de hospitales de día o de apoyo comunitario para el enfermo mental. Ni allá y peor acá. Nosotros en una institución que trabajamos con enfermos mentales, nos damos cuenta que cuando le damos el alta y va a comunidades alejadas, fuera de la ciudad, el paciente prácticamente no tiene ningún apoyo y la recaída es rápida. En nuestro hospital tenemos, de las 150 camas, tenemos en este momento 22 pacientes judiciales. Tenemos la mayor cantidad de pacientes forenses. Pacientes judiciales son aquellos que los envían los jueces por haber cometido crímenes y declarados inimputables. Exactamente el final de la película de Joker, que terminó en un hospital psiquiátrico penitenciario. Nosotros tenemos la mayor colección de matricidas, parricidas y filicidas del país, mucho más que la de Julio Endara. Y constantemente seguimos recibiendo pacientes. Y ahí viene otro problema que se parece a todas las sociedades. Al paciente lo dejan guardado en el hospital, el abandono del paciente. Pese a que hay una ley en el COIP que castiga al abandono, es imposible hacerla aplicar.
Y finalmente, la falta y la carencia de terapias que sean más efectivas para el enfermo mental. Empezando por que no hay una suplencia de medicamentos. Las dos únicas políticas que tuvo el Ministerio de Salud en el gobierno anterior, una de ellas era el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, un cuadro estrechísimo, angosto, que solamente daba unos cuantos medicamentos para ahorrar dinero al estamento público. Muy bonito de hablar, muy bonito de decir, pero al director del hospital le toca explicar todos los días a madres de familia que tienen a sus hijos convulsionando en sus brazos que nosotros no podemos dar otros medicamentos que no están en ese cuadro nacional de medicamentos básicos, restringido totalmente para el médico que quiera dar otros medicamentos. Y eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos no hay medicamentos. Fíjense ustedes, él pedía la medicación. Y en la última pregunta, ¿qué narrativa comunica la película? Yo quisiera, bueno, todos ustedes son bastante jóvenes acá. Hay otra película que marca un hito en la psiquiatría y en las enfermedades mentales en general. No sé si ustedes se acuerdan de la película Alguien voló sobre el nido del cuco. Ese misma. Fíjense ustedes que esa película era una película antipsiquiátrica, crítica a la institución psiquiátrica que tenía al paciente encerrado, que no permitía al paciente salir. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora ya no se habla en contra de la psiquiatría, más bien es la falta de la medicación, que no es tampoco la panacea, pero por lo menos mantiene al paciente controlados sus síntomas y no llegan a producirse las tragedias que se ven en la película, que nosotros lo hemos visto en los pacientes acá también. Ese parangón con esa película, crítica a la psiquiatría de esa época y ahora crítica a la sociedad que abandona al paciente, más que estigma. Lo que se ve en la película es un abandono de un enfermo mental que nosotros en nuestra institución lo vemos repetidas veces cuando le damos el alta. Cuando el paciente sale, ahí empieza la tragedia del paciente. Antes se pensaba que el paciente cuando se ingresaba al hospital, ahora es cuando le damos el alta. Sí que es cierto, tenemos tratamientos que acortan el internamiento del paciente. Necesitamos dispositivos intermedios comunitarios para apoyar al enfermo mental. Eso yo consideraría pues lo más importante de esta quinta pregunta. Y nada más. Muchas gracias. Doctor. No sé si Angélica o Roberto quisieran. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí al lado de uno de mis maestros también de formación, el doctor Orellana. De las 5 preguntas que ha hecho Manuel, la que más me llamó la atención, que digo es al fin, ¿en qué se parece nuestra sociedad a esta sociedad que vimos de Arthur? Muy de cómic, muy mítica, ciudad gótica, pero en ciertos momentos muy parecida a Guayaquil. No solo por la inicial G, sino por las cosas que ocurren. En el servicio que yo brindo, también veo todo el tiempo muchísimas cosas. No todo es de mi atención, en el sentido de, por ejemplo, en mi trabajo no realizamos atención clínica, realizamos evaluaciones a familias, y en las familias pues se encuentra no solo el problema que trae, por ejemplo, a la unidad judicial. Nos encontramos con familias multiproblemáticas. Entonces no solo es un tema de que haya violencia en la relación de pareja o maltrato a los niños, sino que a veces uno de esos niños tiene un trastorno que no ha sido detectado o que fue detectado pero que no está siendo atendido.
el niño recibe maltratos porque no rinde en la escuela, pero nadie del núcleo familiar ni de las instituciones que están en contacto con el niño puede encargarse o direccionar para que ese niño reciba lo que necesita a ese nivel. Le estoy hablando de 5 o 7 años, cuando el niño no atiende, es agresivo, transgrede ciertas normas dentro de lo pequeño que es, no recibe atención. Por los escasos recursos y porque las familias son multiproblemáticas, es bien difícil pedirle a una familia lleve a su hijo a la atención psicológica, lleve a su hijo con la psicopedagoga para que rehabilite la parte del aprendizaje. Y el niño termina viviendo y creciendo en un ambiente muy hostil, porque ese niño que tiene problemas escolares por trastornos recibe lo que conocemos como acoso escolar, muy popular ahora. Y de lo que yo pude ver de la película era que Arthur vivía acoso constantemente. Ya no escolar porque no lo vimos en su medio académico, pero era acoso en su espacio de trabajo, en las calles. ¿Por qué? Porque él ya fenotípicamente comenzaba a manifestar todo este sufrimiento. Ya veíamos un aspecto descuidado, desgarbado. Y el producto de toda esa desatención termina enfermando a la sociedad. Sí, nos volvemos insensibles, inhumanos. ¿Ya? Si ustedes salen a las calles de Guayaquil, no se les acerca, están comiendo en un restaurante, no se les acerca personas con mal aspecto a solicitarles dinero o a venderles un chicle. ¿Qué hacen ustedes? Siguen comiendo. No tengo. ¿Qué hacemos? Eso es lo que hacemos. No nos interesa saber dónde están sus padres. Ese niño estudia. ¿Qué hace a esta hora vendiendo chicles? ¿Ya? ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? No. Son preguntas que nos podemos hacer aisladamente, pero seguimos en lo nuestro. Y yo creo que sí, eso nos vuelve, no malos, pero sí, esa poca sensibilidad va matando la humanidad que deberíamos tener. En todo caso, es una gran responsabilidad como profesionales. Y algo muy interesante que dijo el doctor, los dispositivos intermedios. Para que un paciente se adhiera al tratamiento, para que reciba atención, no solo necesita, que de hecho hace falta, el presupuesto para la medicina, sino espacios, grupos, atenciones que tienen que crearse en función de las necesidades de nuestra población. Hablarles a las madres, a los padres, a los maestros, generar en los ambientes laborales sensibilidad cuando una persona tiene una condición diferente a la nuestra. Arthur, una de las cosas que más lo hace sufrir son las habilidades sociales, sumamente deficientes, nunca las pudo desarrollar. Y allí empezaban los delirios, cuando él en esa necesidad de buscar ayuda o algo social, un contacto social, no lo encontraba. Por eso él se veía en este programa de televisión donde era valorado, estimado, visto como una celebridad. Algo que también me pareció importante destacar y que me parece similar a lo que ocurre en la ciudad de Guayaquil es esta necesidad cada vez más imperiosa que observo en dividirnos. En la película, ¿cómo lo pudimos observar? Un poco como parte del delirio del personaje, pero cuando se comete el asesinato de los 3 muchachos, los trabajadores, la sociedad gótica se divide entre los pobres y los ricos y comienza a haber una contienda allí, e incluso viene una opinión de este político Thomas Wayne que dice allí y habla de los llama envidiosos y payasos, ¿ya? Y eso es lo que ocurre también acá, lo hemos visto. Políticamente, aquí hasta perdemos amigos por la cuestión política. ¿Sí han escuchado esa frase que decimos todo el tiempo?
De política y religión mejor no hablemos porque sabemos que vamos a salir mal, vamos a salir perdiendo. Como sociedad, no sé por qué habría que analizarlo. Tenemos una necesidad imperiosa de tomar grupos, de seccionarnos y crear conflicto. Ocurre en esta sociedad, en la nuestra, hasta hace poco las revueltas que hubo en octubre por los temas políticos, por ejemplo, muy parecido a lo que vimos en la película. Eso es. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Trataré de ser breve. Voy a referirme sobre la última de las inquietudes del profesor acerca de la narrativa comunicativa, ¿ya? Y sintámonos todos filósofos, por favor, e intelectuales, y que eso es un tema también que hay que discutir. Sobre la narrativa comunicativa de la película, me parece que nos convendría a todos situar este objeto de investigación dentro de lo que es la ficción, ¿ya? Que sirve para los análisis, y tremendo análisis científico que ha hecho aquí el maestro. Me parece increíble. La película Arthur Fleck se lo ha reducido a sociópata, pero aquí ha rebasado la expectativa en el análisis psicológico y psiquiátrico del doctor. Allí es discutible porque tanto en ciencia como en arte se debe especificar y especializar el objeto. Es un cúmulo de síntomas, de enfermedades, y en esta dicotomía Arthur Fleck Guasón encontramos todas las enfermedades, las patologías y psiquiatrías necesarias. Es discutible allí porque entonces se le escapa de la mano al director, al productor y al mismo actor, ¿verdad?, la capacidad de manifestar y desarrollar el personaje en una sola línea y no en este disparo de líneas que lo ha señalado el experto. Lo otro es de que siendo cine de ficción hay que ubicarlo dentro del entretenimiento, porque no vaya a ser que alguien, como está sucediendo en algunos, y lastimosamente ha sido replicado en México, que señalan la influencia de los audiovisuales en el comportamiento y para la justificación de los asesinatos dentro de los colegios. Esos mismos videos y esos mismos videojuegos los utilizan nuestros jóvenes en Ecuador y afortunadamente nosotros no tenemos esas prácticas. El doctor ha señalado otras prácticas, ¿verdad?, como el femicidio. Entonces, pero no está señalado que el femicidio ha sido provocado por un videojuego. Un poquito como para controlar la situación de creer que el cine tiene la capacidad de orientar vidas cuando como arte expresa una situación social y debe ser entendido como un producto de entretenimiento. Caso contrario, tendríamos que hacerle el análisis psicológico al actor, pero el actor no es el personaje, ¿sí? Y aquí estamos hablando es de una ficción, de un personaje. Un poquito como para tener controlada la situación, porque si no nos vamos y pretendemos nosotros psicologizar toda la sociedad y entonces eso corre el riesgo de ver patologías por todas partes. Entonces todos somos locos. ¿Y dónde está el sentido de cordura? ¿Ya? Y en sociología el sentido de cordura lo da el consenso social también. Hablando ya concretamente sobre la película, la variación, la dicotomía entre el protagonista y el antagonista. En esta película el protagonista es el villano, no es Batman, ¿ya? Y ahí la mayor dicotomía es de que el actor y Guasón, el personaje Arthur y el Guasón son individuos entre 40 y 50 años y resulta que en el delirio, en la alucinación, resulta ser hermano de un adolescente, cosa que no puede cuadrar. Arthur es tan viejo como el señor Bruce Wayne, ¿ya? Y un problema que tiene el problema del conflicto de la edad del personaje respecto al contexto. Lo otro es esa cosa de villano héroe, donde se convierte él en
antihéroe, ¿ya? Y que nosotros, por el sentido de la compasión con la que sí se concluye la película, lo convertimos en el héroe debido a las aflicciones traumáticas soportadas, porque el perfil del personaje es que es un niño abandonado, huérfano, ha sido adoptado por una mujer delirante con enfermedades mentales. Los novios lo han abusado, no dice que en qué consistió el abuso, fueron golpes o fueron violaciones sexuales, no lo dice. Allí se debe a lo mejor los golpes y la probable esquizofrenia que el doctor hace referencia. No se sabe porque habría que hacerle precisamente todas las investigaciones ya de carácter y de rigor tecnológico. Ha compartido el delirio de la madre y con eso él empieza a reaccionar. Si lo vemos como individuo, pero si lo vemos como sociedad, tenemos que insertarlo en un contexto urbano bastante sucio. Hay un problema de basura en Ciudad Gótica, la proliferación de vectores, ¿ya? Eso por un lado, pero por otro lado nos lo ha dicho muy claramente en la segunda cita médica. Han quitado la ayuda social y no hay medicina, y él toma 7. No podemos descontextualizar al individuo y hay que relacionar su situación emocional, personal, respecto al contexto. Las situaciones, la investigación siempre tendrá que ser contextualizada. Lo otro que es muy importante, si ustedes comparan la escena del primer golpe que le dan los chicos en la calle cuando le quitan el cartel, dense en cuenta, es análisis semiótico, ¿no? Dense en cuenta que son rostros de muchachos adolescentes asiáticos, son mulatos afrodescendientes y son latinos, y suman 5. Y entonces y él es un payaso, pero es un ciudadano blanco. Y en Norteamérica, asiáticos, afros y latinos somos la franja marginal de la sociedad. Esa escena, si la comparamos con el asesinato en el tren, en la metro, podemos darnos cuenta que ahora el payaso es el asesino. Y ha matado a 3 blancos, que son empleados de una corporación multinacional. Usted compara, hace el análisis y contrasta, las inferencias, las conclusiones son las suyas. Pero en la primera escena, el blanco es víctima de las minorías, y en la segunda escena, el de las minorías mata al blanco, que son 3. A partir del cual, como ya se dijo, se activa la denuncia y la protesta social. Y la sociedad no es que se divide, ya estaba fraccionada entre ricos y pobres. Pero ahora al asesino, mira como el populismo, al asesino el pueblo lo ha acogido como líder político de las reivindicaciones sociales. ¿Sí? De las reivindicaciones sociales. Estamos hablando del asesino, que de paso es un enfermo. Y ese es el problema que yo veo en la película. Que usted termine diciendo, pero era un enfermito. Y como ha dicho muy bien el doctor, los enfermos no tienen culpa y quedan exonerados. Y como antisociales se los excluye de la sociedad y se los aísla en centros especializados. Hemos perdonado y hemos abandonado el derecho a la libre elección. Jean-Paul Sartre ha muerto otra vez. Y el derecho a la libertad y el origen de la maldad en la libertad humana y en el poder de decisión. Pero vienen y me dicen que él es un loquito y entonces tengo que justificarlo y él va a pasar 3 años. Y a lo mejor es un niño rico y lo aíslan en su propia casa, con veredicto del juez, orden de prisión domiciliaria. ¿Qué nos pasó? Y justificamos un hecho violento y cruel y no lo juzgamos como debe ser. ¿Sí? Eso es lo discutible. Lo discutible está en el hecho patológico y en el derecho de la conciencia, de la libertad humana, de hacer lo que nos da la gana y asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho, de sus consecuencias.
Y por lo tanto, asumir la responsabilidad significa también encarar socialmente el veredicto social. Y no escudriñarnos, escaparnos de nuestras responsabilidades. Porque esta es una sociedad que no está asumiendo las responsabilidades. Entonces, esa dicotomía de villano-héroe, de ricos-pobres. Otro elemento discutible en la película y muy rico es el manejo de la máscara, el payaso, que encubre una realidad. Pero al lado del payaso hay que ver el discurso del teatro en el uso de la máscara. Entonces tenemos ahí el relacionamiento de lo que es comedia-tragedia, aunque lo presentan como drama. En la historia del teatro, tanto la comedia como la tragedia tienen que ver con el discurso del poder. Entonces, la comedia era la burla al poder. Era tan importante que hasta los mismos ricos pagaban para que se burlen de ellos. Y el teatro se convertía en un canalizador, en una catarsis social. Pero era una burla al poder a través de la comedia. En cambio, en la tragedia se mitificaba el poder y se suponía que el individuo tenía que obedecer y acatar las disposiciones del destino. Acuérdense del mito de Edipo Rey. Y que nadie escapa a la voluntad de los dioses. La casualidad, y eso nos llegó a nosotros como occidentales, eso también es discutible, nos llegó que la voluntad de los dioses se filtra a través de la voluntad de los gobernantes. Y se convirtió la religión en un discurso político, donde el acatamiento a las disposiciones de la ley social es el cumplimiento de tu ejercicio ciudadano. Si tú no cumples la ley, entonces eres un transgresor, como nos pasó en octubre, que nos llamaron delincuentes. No, nos dijeron vandálicos. Y se ha popularizado la frase, la criminalización de la protesta social. Entonces, hoy en día el que protesta, el que reclama por mejoras en la salud, en la educación, en la vivienda, es un vandálico porque su acto está atentando contra la ley social. ¿Y cuál es la ley social? El sistema, que dice que los de abajo deben servir de repisa para los de arriba. Y que los de arriba no son sino el reflejo de la voluntad de los dioses. Mira qué bonito. A eso le pones fe, le haces sacramento y tú mismo te sometes a la voluntad de los dioses en el fiel cumplimiento de tu destino. Lo otro es que si hay unos defensores y detractores y que si la película es un reflejo de nuestra sociedad, entre lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. La urbe manifiesta lo que nosotros vivimos en Guayaquil, el individualismo, el anonimato, el peligro, el riesgo. Somos una sociedad que vive de la amenaza, ¿verdad? El vandalismo, de la delincuencia, la violación, el asesinato a toda hora, no salgas de la casa. Dios mío, somos una sociedad que se siente confinada en el laberinto del asfalto. Entonces, los ricos, dentro de que el criterio de la hegemonía gobiernan, norman, controlan a través de medios de comunicación social y de las corporaciones, ¿verdad? Generando pues una sociedad de mercado. Voy un poquito más rápido. En el tema ¿sí? de Arthur, al final se dice que él no es político. Sin embargo, la mascarada de la población lo ha hecho líder político. De hecho, en su delirio, él lo celebra al final, donde hace la mueca con la sangre. ¿Cómo que no es político? ¿Qué idea de político tiene usted? Político no es el partido político, políticos somos todos. Y él es un político, tanto más que ratifican su heroísmo, lo rescatan, cuando él mata al presentador de televisión. ¿Sí? Entonces, estos son elementos que tenemos que discutir. El tema del manejo del color, ¿sí? En el vestuario de él. Hay la evolución del personaje.
estudiando este tema del color, el traje es muy importante. Si usted ve los trajes, el traje con el que él se presenta en el programa de televisión tiene los mismos tonos de uno de los trajes de Michael Jackson, que murió siendo histórico por la mascarada. Ese modelo es traje inglés, y el traje inglés es monarquía. Pero en la monarquía, ¿quiénes son los que usan colores? Los afro, los indígenas, los niños. ¿Quiénes combinan colores? Sobre todo, mire la sobriedad de esta mesa, las mujeres. Y es que tradicionalmente mujeres, niños y las etnias son las franjas sociales de la marginalidad, son las minorías sociales. Yo creo que en este personaje Guasón están representadas las minorías sociales. Bien, vamos a continuar. ¿Te parece? Sí, yo solamente recoger un poco las ideas tan interesantes que han compartido nuestros panelistas desde diferentes miradas, ¿no? Desde la psiquiatría, desde la psicología clínica, psicología jurídica y forense, desde la semiótica, ¿sí? Y solo recoger 2 o 3 ideas enseguida y abrir el conversatorio, porque la idea es que conversemos, ¿sí? También queremos saber qué piensan todos ustedes y podemos intercambiar ideas en lo que resta de tiempo. Algo que dijo el doctor Orellana me pareció muy, decidor, cuando él nos dice que la sociedad abandona al sujeto que sufre, que para muchas profesiones hegemónicas de salud mental pues son vistos como pacientes, como enfermos, que son sujetos que sufren también, por supuesto. Pero algo interesante, que supongo que escuchando las opiniones estaremos todos de acuerdo en alguna u otra medida, es que no solo la sociedad abandona al sujeto que sufre, sino que la sociedad produce al sujeto que sufre. No solamente es la encargada del control social y de la rehabilitación o la terapia o la exclusión, sino que en el análisis científico, si queremos, o filosófico, ¿por qué no?, o político, para entender por qué, cómo sufrimos, porque somos nosotros estas personas, cómo sufrimos y cómo sufre la gente alrededor nuestro, pues hay que entender que eso también es un producto de las condiciones sociales en las que vivimos, ¿no? Otra cosa interesante recordó una idea de Holzkamp, Klaus Holzkamp, el psicólogo crítico alemán de allá de los 80, y él decía en parte de su crítica a la psicología tradicional que tiene una fijación, decía él, en el plano de la manifestación. O sea, nos encantan los psicólogos y psiquiatras, supongo, nuestro foco es los síntomas y los signos, ¿no? y el tratamiento. Sin embargo, Holzkamp decía, hay que analizar en qué está detrás de esos síntomas, ¿no? De esas expresiones, como lo hemos hecho ahora desde diferentes miradas. Creo que es muy interesante lo que se está dando acá. Y, por ejemplo, algunos psiquiatras o psiquiatras culturales, antropólogos, médicos, etcétera, se cuestionan sobre el significado de algunos síntomas, por ejemplo, las alucinaciones o los delirios erotomaníacos, etcétera, ¿no? ¿Qué significan para el sujeto y qué significan culturalmente? No todas las culturas tienen alguna experiencia similar a un delirio o una alucinación, pero no en todas significan lo mismo, ¿sí? Entonces es interesante también eso para quienes se están formando en estas líneas o estamos en este ámbito del conocimiento. Y bueno, yo tenía, respecto al tema de la narrativa y la semiótica, un análisis interesante, pero Roberto ha hecho un análisis tan, digamos, como rico en detalles, tan profundo, que muchas cosas son muy similares. Solo citar a un autor, un semiólogo, es Alejandro Pérez Paredes, que es profesor de la Sorbona en París, que hizo un análisis semiótico bastante similar en algunos puntos de los que ha mencionado Roberto, no los voy a repetir, pero solo lo cito, abro comillas, ¿no? Dice Alejandro, que el mensaje del Joker en su mirada es, abro comillas, la protesta política está catalizada por un chiflado, es un mero saqueo bárbaro, o sea, no hay una lógica, no hay una reivindicación de ningún tipo, es una cuestión nihilista, accidental, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir la película, o sea, los escritores y el director de la película, ¿no?
Y vuelvo a abrir comillas, y con esto cierro por el tiempo. Dice también Alejandro: el establishment siempre ha necesitado creer que los manifestantes son locos sedientos de sangre, como también ha necesitado creer que los pobres son pobres porque no han trabajado lo suficiente, o porque son tontos, o porque son locos, podríamos decir aquí. El mito, en ese sentido, es lo contrario a la sociología. El análisis que ha hecho Roberto es la sociología, el análisis de todas esas cuestiones contextuales. Y bueno, con esas notas, sin más que agregar, más que recoger lo que han dicho, abrimos el espacio para que conversemos. Si alguien tiene alguna pregunta, o más que pregunta, idea para conversar, ¿sí? Ideas que nos quieran contar, podemos intercambiarlas. Me gustaría comenzar, más alto, ahí, me gustaría comenzar haciendo un análisis desde fuera de lo más macro con respecto a la película, que es la casa productora, DC. Normalmente DC hace villanos de tal modo que empaticemos con ellos, pero más de uno de sus autores reconoce que sus personajes no deberían ser imitados o idolatrizados. Cumplen una función crítica y de representación de ciertas ideas, pero citando a uno de los escritores de DC, particularmente del universo de Watchmen, creerte o identificarte con uno de ellos, Rothschild, demuestra que no entendiste qué quiere decir el personaje y que además, esto es lo que dijo él directamente, eres un estúpido. Partiendo de ahí, Joker intenta que nosotros veamos a Arthur como quizá uno más de nosotros, un ser que sufre a causa del resto, pero que a su vez es causante del sufrimiento suyo y de los demás. Ahora, también tenemos que ver a Joker como un personaje que sale de un cómic y que intenta representar en el mismo. Un sociópata, una persona delirante, alguien que intenta siempre llamar la atención con un fin histriónico, a modo de su personalidad. También la representación que le dieron los directores y escritores en esta película le dan ciertos rasgos de necesidad de afecto y de una falta de figura paterna que se siente a lo largo de la película, y se denota sobre todo con la posibilidad de que Thomas Wayne es su padre. Cuando se entera de esto, busca a su padre e intenta recibir algo de cariño de él. En su intento demuestra también irascibilidad, porque quiere sentirse querido, amado, visto por otros. También me gustaría verlo desde el aspecto social, con la problemática que planteó la psicóloga, que era de por qué nos dividimos en grupos, y partiendo de su clase, profesor, podríamos hablar acerca de Tackel y sus ideas, acerca del exo y el endogrupo, donde nosotros siempre buscamos representar a lo que es nuestro como lo bueno y a lo contrario como lo malo. En Gotham no es que todos sean ricos, la mayoría parece son pobres y viven en una situación tétrica y algo fea. El uso de los colores, utilizando lo que dijo el doctor, es oscuro, no brilla mucho en la ciudad, está más que nada en tonos grises, cafés, o uno cree lo más cercano a... no me acuerdo el tono, pero es oscuro principalmente. ¿Ya? Podemos de una u otra manera comparar lo que sucede en Gotham con lo que sucede en Guayaquil, porque, por ejemplo, siempre celebramos el hecho de que a un político le vaya mal o que caiga, porque así nosotros sentimos que nosotros estamos en lo correcto, que nuestras decisiones no son las equivocadas, sino que son ellos. Pero, y citando a un autor del libro de la ley de Terceros Galácticos, que hace un análisis histórico muy amplio, utiliza a Jan Welly, ese personaje, para decir lo siguiente: la culpa de las malas decisiones de los gobernantes no es de ellos, porque ellos no llegaron hasta allá por una obra de magia o por un acto divino, somos nosotros quienes los elegimos. Así que realmente que un gobierno o los gobernantes cometan errores es culpa de nosotros. Eso, gracias. Por favor, si pueden hablar lo más alto posible y lo más claro para que escuchemos. Volumen alto, ¿sí? Sigamos. Buenos días. ¿Sí? Yo tengo, como una producción, pero más una crítica también, es algo que he venido evidenciando hace mucho tiempo en la ciudad de Guayaquil, como bien mencionaban. Temía que escaparan a la crítica de la ciudad, ya que realmente son sociedades muy similares. Especialmente los suburbios de nuestra ciudad, los más limítrofes, tienen problemas de basura, de salud, de servicios básicos, que a veces son invisibilizados y se dice, ellos no son de Guayaquil, son invasores, es gente de
otras zonas del país, incluso extranjeros, como se está viviendo actualmente. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, como personas educadas en ese sentido, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que se propone al ciudadano para poder sobrevivir y sobrellevar esta sociedad llena de desigualdades, donde los ricos tienen mucho y los pobres tienen casi nada? Y a veces, nosotros como ciudadanos comunes no sabemos qué hacer, no sabemos, porque ya con el voto no hace diferencia nuestro voto entre miles más. Nuestras acciones, ya sea en fundaciones, estudiando psicología, queremos cambiar vidas, pero es muy difícil, muy costoso y casi imposible. Entonces la pregunta sería para nuestros panelistas: ¿cómo hacemos los sujetos para manejarnos con cierta salud mental? Entiendo que es la pregunta, en una sociedad tan desigual como la nuestra. ¿Quién quisiera? Pregunta, por cierto, difícil, por no decir imposible, dar una respuesta, no una receta, si no ya lo habríamos hecho, ¿no? Pero bueno, ideas. Me he remontado unos 12 años atrás, cuando yo estaba del otro lado. Desde este lugar que tienen ustedes ahora y desde el lugar que estoy yo ya con 11 años a cuestas de trabajo, de que esos planes que tenía vi que no los puedo cumplir. De ese lado hay unos planes, unos programas, cosas en su cabeza maravillosas. Cuando ustedes salen al mundo laboral, que lo van a necesitar hacer, no creo que haya aquí nadie que no vaya a trabajar. Todos vamos a salir a trabajar. Cuando ustedes ya estén del otro lado, del lado del campo laboral, verán que todo está regido por sistemas sumamente rígidos y que no hay presupuesto para esas maravillas que tenemos en nuestras cabezas. A la pregunta del joven, hay que fortalecer la participación comunitaria. Eso yo lo pensaba cuando estaba del otro lado y lo sigo pensando ahora. Pero es altamente costoso. Y pareciera que no, que solo son ideas, que solo es de reunirse, tomar, así como la gente se reúne o se congrega para festejos, para celebraciones, reunirse para espacios de salud mental, para organizarse en su vecindario. Escuché, hay problemas de basura, pero no es un problema como distante de uno el problema de basura. No es el gobierno, no son terceras personas, o sea, es que tenemos que organizarnos. Y de repente unos tienen mejores direccionamientos para organizarse y lo pueden compartir con los demás. Eso ocurre mucho en los barrios. Hay una hora en la que pasa el recolector, hay días específicos, pero las personas deciden sacar la basura a toda hora. Entonces vienen las mascotas o los animales callejeros, los que no tienen casa, y riegan la basura. Eso pasa en los barrios, ese es el tema de la basura. Yo no veo algo como que no haya un servicio de recolección. Claro, hay barrios mucho más periféricos en el que no hay el servicio de recolección en forma diaria o en una forma cotidiana y sufren muchísimo más, pero también es una cuestión de organizarse, buscar los contenedores. Esas invasiones que ha tenido la gente en los terrenos periféricos, eso sí es algo preocupante, pero es un tema del crecimiento habitacional, de cómo se han tomado sectores rurales en pésimas condiciones. Entonces eso ya acarrea otra situación. Pero de allí, volviendo a la pregunta, porque me estoy desviando demasiado, el tema es que la clave, lo consideraba hace años cuando estaba del lado en el que están ustedes y había que idear proyectos y programas, tiene que ver con la cooperación comunitaria, de que todos conozcamos y que nos volvamos sensibles ante las problemáticas que nos amenazan, porque son temas que nos amenazan a todos. Lastimosamente, solo cuando la amenaza nos preocupa muy, muy de cerca, cuando nos toca, ahí es que queremos actuar, y tal vez allí ya sea muy tarde. Yo no sé quién tiene la fórmula para solucionar las desigualdades sociales, porque eso es un problema
¿verdad? Que es humano y nace con la humanidad y parece que así se mantendrá. Pero hay una condición indispensable para solucionar un problema, y es reconocer que hay el problema. Y muchos jóvenes, no estoy hablando para nadie de ninguno de ustedes, y muchos jóvenes no quieren aceptar que en Ecuador tenemos esos problemas. Y viven también con el delirio de Arthur Fleck de llegar a la televisión y volverse ricos y famosos. Entonces, si tienen esa ilusión de llegar a ser ricos y famosos, es que están aceptando la dicotomía ricos-pobres. Y que en esa escalada arribista de trepar en el ascenso social, necesitan hasta de un título profesional. Y a ese fenómeno lo llamaron universalización de la educación superior. No se engañe, usted está en la maquinaria deshumanizante. No va a solucionar el problema, sino que lo va a agudizar más. Porque en el momento en que usted obtenga el título profesional, usted ya no se va a sentir igual que el resto, porque ahora va a empezar a llamarse profesional. Y por lo tanto va a pretender un estilo de vida y unos costos que le aseguren ese estilo de vida. Y su estilo de vida tendrá que pagarlo el otro. La primera condición para enfrentar la desigualdad social es reconocer que hay desigualdades sociales y que nosotros somos parte de los mecanismos de reproducción de las desigualdades. Uno de los elementos claves es el asociacionismo, es la participación, pero también es lo que nos recomienda la psicología, y no únicamente la psicología. Conversar sobre el problema. Conversar es bastante catártico. Conversar. Nosotros no conversamos del problema, porque alguien nos llenó la cabeza diciendo que hablando no se soluciona nada. Pero hablando, los jóvenes en Chile ya van por 4 meses que no ven solucionado el problema y se mantienen en las calles, hablando. Ahora han aumentado un detalle más, cantan y bailan. Aquí nosotros, ¿qué hemos hecho? Ver y hacer memes. Solo para aportar algo más a esa pregunta, que como dije, es una pregunta imposible de dar una respuesta, ¿no? Si no, ya lo hubiéramos consensuado y el mundo, la sociedad sería hermosa, ¿no? Pero tratando de ser un poco esquemático y para seguir en honor al tiempo con la conversación, podríamos decir, no sé si estén de acuerdo conmigo, que hay 2 tipos de propuestas para solucionar, para tratar de construir una sociedad, un Guayaquil, un Ecuador, que produzca menos Arthurs, ¿sí? Dice, para que luego no nos quejemos cuando aparece el Joker y lo metamos preso o en el psiquiátrico nada más, que hay que hacer algo cuando aparece, por supuesto. Pero tratar de que no se produzca, la sociedad produzca menos sufrimiento subjetivo que lleve a este tipo de situaciones. Y una de estas estrategias es la que se llama de abajo arriba, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba Angélica y otros más, el asociacionismo, empezar por nuestro barrio, como decía Angélica, ¿no? Seguimos en lo nuestro, o sea, salir de ese, cada uno de nosotros, es decir, el cambio está en uno, en el individuo, o en su pareja, o en su familia, o en su barrio, y por supuesto que eso es así, eso es un camino. Pero como bien señala Roberto y en otras de las intervenciones, pues eso evidentemente será más que insuficiente, si no ya lo hubiéramos hecho. Hay mucha gente buena que intenta hacer eso y seguro estamos aquí, mucha gente que decimos voy a hacer el cambio que quiero hacer en el mundo, como decía Gandhi, ¿no? Luego está la otra estrategia que es de arriba a abajo, que es igual o más, no lo sé, esto es un debate, pero por ahora digamos al menos igual de importante, que es la política pública, ¿sí? En Ciudad Gótica, como ya hemos dicho, había problemas de salud importantes, no había recolección de basura, la policía era un chiste, no podía manejar las situaciones, los jueces seguramente, esto me lo estoy inventando, ¿no? Serían corruptos, ineficientes, el sistema legal no funcionaba bien seguramente en Ciudad Gótica, por eso tuvo que aparecer Batman para salvarlos, ¿no? Que Batman era un héroe de clase también decía, ¿no? Como decía. Y Joker también, un héroe de lumpen, proletariado, etc. Pero la política pública es extremadamente importante, que haya suficiente presupuesto, como nos decía el doctor, que haya suficiente apertura, menos burocracia, menos rigidez para decir que la política pública responda a lo que los sujetos necesitamos para estar bien y sufrir lo menos posible, ¿sí? Y bueno, no quiero entrar a dar detalles, pero en el caso de la sociedad ecuatoriana sabemos cómo estamos ahora con eso también, ¿no? Se está discutiendo la proforma, o sea, el dinero.
para el 2020 y hay algunas propuestas que algunas han cuajado y otras todavía se debaten para bajar presupuestos, ¿sí? En salud mental, en violencia, en embarazo adolescente. Entonces cuando aparezcan los jokers en Ecuador van a decir, ahí están los desviados, los violentos y los caóticos. Pero ¿qué pasa con todos estos análisis que hemos hecho? ¿Sí? En la sociedad, toda sociedad necesita control social de las personas que se desvían de las normas. Más allá de la pregunta enorme filosófica que, ¿no? Bueno, ¿qué significa? ¿Quién dice? ¿Quién consensúa que es un desviado o no? Más allá de eso, tiene que haber profesionales de la salud y de otras áreas que lidien, que traten de entender a los sujetos que se desvían de las normas y rehabilitarlos en el sentido profundo de rehabilitación, cosa que sabemos que no siempre sucede. Pero también hay que analizar las causas, salir de la fijación en el plano de la manifestación, ¿sí? ¿Y qué hacer? Bueno, luchar por las estrategias de abajo arriba, empezar por nosotros, muy bien, pero también no desentendernos de la política pública. Yo no voto, yo no hablo, yo no participo en estas cosas porque yo prefiero empezar a cuidar mi plantita en mi casa. Tú puedes cuidar tu plantita en tu casa, pero si hay una política pública que va a decir que vamos a matar a todas las plantitas, pues cuando se cumpla esa ley, hasta llegó tu esfuerzo, ¿sí? Son ideas nada más, no es una verdad ni mucho menos. Más preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Adolfo Rodríguez. Una de las preguntas principales era la siguiente. Conocemos que la mayoría de los trastornos, quizás todos los trastornos, son medicables. Y como lo mencionaba hace un momento el doctor Orellana, nos decían que tratan de cumplir un tratamiento próximo para que los pacientes puedan salir. ¿Qué se hace como política de la institución, en este caso del Instituto de Neurociencias, para darle un seguimiento específico a estos pacientes que salen de la institución? Muchas gracias por la pregunta. Antes que nada quería hablar de 4 aspectos que se han hablado acá y quería conversar sobre eso. En primer lugar, está demostrado que la mayor cantidad de homicidios lo producen personas que están sanas mentalmente. Nosotros vemos pacientes, por cada agresión que produce un paciente, 100 pacientes son agredidos. Es decir, si un enfermo mental anda por la comunidad, 99% más probabilidad hay de que sea agredido que él agredir a los demás. En segundo lugar, hablando sobre lo que dijo el compañero, colega, cuando una persona comete un crimen, hay 3 características. No quiero abundar esto, quizás en otra clase se podría hablar. Primero tiene que haber una juridicidad, es decir, eso que hizo es un crimen. En segundo lugar, tiene que haber una tipicidad. Y el tercer punto, la imputabilidad. Imputabilidad significa que el aparato psíquico fue responsable de lo que hizo. Si una persona tiene una alteración psíquica que le impida la capacidad de discernimiento y la capacidad de control de su conducta, no puede ser penado por la ley. Son doctrinas que vienen desde muy antiguo y a partir del siglo XIX empezó una medida que no había antes ni en los códigos antiguos romanos ni en nada, la medida de seguridad, que es un avance social para el tratamiento de estas personas. Una persona que está fuera de sí, no tiene sus facultades mentales en ese momento por una enfermedad mental, no debe ser enviado a la prisión, debe ser enviado a un hospital psiquiátrico, pero para que no esté viviendo ahí, sino que reciba un tratamiento más cercano y tenga posibilidades de ser devuelto a la sociedad. El Código Penal, el COIP, establece claramente en el artículo 34. Yo medio soy abogado porque he trabajado con todos los pacientes judiciales durante más de 35 años en el hospital. El único sitio donde mandan pacientes como Joker que han cometido asesinatos. Y entonces el artículo 34 es bien claro: ninguna persona puede ser punible o castigada si tiene una enfermedad mental que la haya llevado a un hecho criminal. Eso es un avance no solamente jurídico, sino social y de humanidad. Cuando hablamos del artículo 35 dice enfermedad mental debidamente comprobada. O sea, tiene que entrar un perito
mediante un debido proceso judicial. Y el artículo 36 dice que durante el momento del cometimiento del hecho ilícito tiene que tener dos características: incapacidad para discernir si estaba haciendo bien o haciendo mal, y en segundo lugar, incapacidad para controlar su conducta. Y el artículo 76 dice: cuando una persona se lo declara inimputable, y la declaración de inimputabilidad no la hace el médico, no la hace el estamento médico ni el psicológico, lo hace el juez. Es una facultad exclusiva del aparato judicial que representa a la sociedad. El juez declara inimputable a una persona e inmediatamente tiene que aplicar el artículo 76, que dice: toda persona declarada inimputable debe ser enviada a un hospital psiquiátrico. Ni siquiera puede ir a un hospital general ni a una clínica particular, peor todavía a su casa. Tiene que ser enviado a un hospital psiquiátrico. Por simple lógica, debe aplicarse eso. Incluso el artículo 76 en el COIP hay un avance que dice: el juez debe basarse en los informes periciales psiquiátricos, psicológico, social, para la necesidad de internamiento y la duración del tratamiento, del internamiento. Eso quería explicar, porque no es que una persona que comete un crimen y se hace el loco, entre comillas, inmediatamente va a ser enviado al hospital psiquiátrico. Esa es una pelea que personalmente el que habla lo hace, porque en este momento tenemos 22 pacientes internados como judiciales, 4 de ellos no están declarados inimputables. ¿Estamos de acuerdo? Todavía sigue existiendo eso de que dice, el juez dice: me parece que es enfermo mental, enviémoslo al hospital psiquiátrico, al spa, al hotel, en vez de estar encerrado en la prisión. Entonces tenemos ese problema. ¿Cómo nosotros manejamos esto? Pues ahí tenemos Kaplan, en los años 80, que decía prevención primaria, trabajar en las escuelas, en la parte educativa, prevención secundaria, atender rápido a la persona. En mi opinión, los hospitales psiquiátricos como tal, monovalentes, como todo hospital monovalente, ya no deberían existir. Deberían haber centros de tratamiento en hospitales generales y en centros de salud comunitarios. Romperíamos el estigma, desapareceríamos el estigma, porque ahora la gente dice: me voy a Lorenzo Ponce, entonces va calladito, escondido, que nadie sepa. Pero si voy a un tratamiento psicológico, en esto no solamente psiquiátrico, un tratamiento integral, psicológico, psiquiátrico, trabajo social, de terapias que hay. Entonces el individuo va a un centro de salud, recibe un tratamiento psiquiátrico ambulatorio, va a un hospital general en el área de psiquiatría. De eso se trata, ya no tener el hospital centrípeto monovalente. Lo que sí necesitaríamos, y esto seguimos modelos de países más adelantados, Canadá, que tiene el mejor sistema de calidad de vida y el mejor sistema de salud. Canadá abolió hace más de 30 años los hospitales psiquiátricos. Solamente tiene un tipo de hospital psiquiátrico forense, donde los individuos que han cometido crímenes por su enfermedad mental, debidamente comprobados en un proceso bien establecido, tengan garantías de un tratamiento humano. Y la medida de seguridad precisamente se hace eso, para proteger al individuo y proteger a la sociedad. Pero no la protección del asilo, manicomio de antaño que se guardaba el paciente alejado de la ciudad. No, se trata de darle tratamiento. Y obviamente, aquí hablamos del concepto de anormalidad. El concepto de anormalidad es pluridimensional. Nosotros señalamos los criterios diagnósticos del 6-10 y del DSM-5, que son las dos tablas diagnósticas que se utilizan para establecer con un grado de certeza que ese individuo realmente es un inimputable, para establecer con grado de certeza la administración de los medicamentos, para establecer un presupuesto a los medicamentos y fines administrativos, que bien lo remarcó Michel Foucault hace mucho tiempo, el interés administrativo del diagnóstico, del pronóstico y de la prevención.
pero no concibo yo que todo está en los manuales de diagnóstico del DSM-5 del 610. Existen muchas conductas, varias franjas y esferas de conducta que no están dentro de esos manuales. Por lo tanto, considero que el abordaje debe ser bien integral y yo pues en este aspecto felicito a esta facultad que nos tiene aquí a diferentes personas, a diferentes profesiones, tratando este problema. Buenos días con todos y todas. Yo tengo un pequeño análisis desde la psicología de la personalidad, partiendo con 4 teóricos. Uno de ellos comienza con la psicología individual y los otros 3 con un enfoque más histórico-cultural. Comenzamos con Alfred y Adler. Tenemos aquí el finalismo ficticio. El finalismo ficticio es cuando un individuo tiene una meta y sin importar lo que tenga que hacer para llegar a ella, la cumple. Pero este finalismo ficticio puede estar también influenciado con un complejo de superioridad e inferioridad. Tenemos el afán del poder. Pero el afán del poder no es otra cosa que un complejo de inferioridad resguardado. Como mencionó aquí presente, la máscara. La máscara es un afán de poder, pero que está resguardado por un complejo de inferioridad. Esto también se pudo vincular mucho a las comparaciones que durante la película se ven de la madre hacia Arthur. La madre en muchas ocasiones suele compararlo con personas que tienen un rasgo superior, un poderío. Tenemos también un enfoque más histórico-cultural a las etapas de Erikson, las 8 etapas psicosociales. Comenzamos con la confianza versus desconfianza. ¿Qué sucede en la infancia de Arthur? Como vemos en la película, Arthur muestra, en los documentos que se muestran, se dice que él sufrió de un abuso de las parejas de la madre. Esto hace que la etapa de confianza versus desconfianza no sea totalmente resuelta. Y cuando una etapa no está completamente resuelta desde la perspectiva de Erikson, causa ciertas controversias en las siguientes consecuciones de las etapas. En la etapa que él se encuentra durante la película, generatividad versus estancamiento. Creo que a todos nos sucede que en un momento nos comparamos con las otras personas, con coetáneos, personas de nuestra edad, y solemos decir, ok, es normal tener una pareja, es normal tener esta edad un trabajo estable. Entonces, en la etapa de la generatividad versus estancamiento, él se da cuenta que él no tiene una pareja, en ese momento él es despedido de su trabajo y él empieza a sentirse en esa desadaptación, en ese desajuste, por lo que los demás consideramos, entre comillas, normal de tener a esta etapa. También tenemos a Dollar y Miller con la terapia psicoanalítica del aprendizaje. Tenemos los conflictos de enojo-ansiedad que normalmente se suelen dar en la infancia, la dependencia emocional que él posee hacia su madre. Pero esta dependencia no se da únicamente con un apego hacia ella, sino que aquí también entra la frustración y agresión, que entran partiendo ya en la adultez de Arthur. Obviamente la frustración y agresión también está vinculada con las condiciones de vida que él tiene, la privatización. Él se siente como un excluido social porque eso es lo que se está mostrando dentro de la película. Esto impulsa al individuo, según la perspectiva de Dollar y Miller, a convertirse en un ser, entre comillas, agresivo, conductas consideradas anormales, antisocial. Pero son normas, obviamente, son predispuestos por las normas sociales que nosotros creamos. Tenemos desde la perspectiva, el último teórico que utilicé, que es Kelly, la psicología de los constructos personales. El proceso de construcción de hechos parte por medio de la experiencia. Comenzamos con la construcción traumática que él tuvo al momento de sufrir los abusos de su infancia. En mi perspectiva, él posee lo que es la labilidad afectiva, en el momento que él tiene las risas incontrolables. Kelly proporciona aquí los corolarios, y tenemos el corolario de la modulación, lo que indica que él no se encuentra adaptado a la sociedad desde el momento que él tiene estas risas incontrolables, porque la sociedad lo vincula como algo
no adecuadamente conductual para las situaciones en las que se está dando. Y eso se muestra en una de las primeras escenas cuando él está en el bus y él se ríe al frente de la madre con el niño. Y tenemos también la complejidad cognitiva. Esta se da por los varios constructos que se fueron dando de una manera errónea y se ve vinculada en el momento que él asesina a su madre, porque el rol que tiene la persona que más ama al mismo tiempo termina siendo una de las personas que él odia. Y bueno. Gracias, sí. ¿Alguien más? Un aplauso para 3 personas más y a lo mejor por ahí el tiempo, tú nos avisas el tiempo por ahí. ¿Me escuchas? Bueno, respecto al conversatorio, que la verdad es que hasta ahora me pareció muy interesante, en especial la exposición del doctor Roberto, ha sido todo un choque para mí hablar precisamente de filosofía. Ok, entonces tomando como punto de partida lo que precisamente dijeron ustedes, iniciando lo que dijo el doctor Carlos, es que la sociedad tiende a abandonar al enfermo y desafortunadamente eso es algo habitual, lo que nos habitúa la cultura, precisamente lo que nos enseñan. Entonces eso podemos relacionarlo con lo que decía Bandura, es una aprendizaje vicaria. Nosotros precisamente aprendemos todo aquello que lo que nos permite percibir la cultura. Y al ser algo normatizado, justamente también entra lo que es el concepto, considero yo, lo que hablaba Foucault acerca de la normalidad, que la normalidad es un hecho de poder, porque precisamente es someterse a algo y asimismo es dejarse controlar por ese algo. Entonces, cuando hablamos de normalidad, algo que simplemente nos dirigimos directamente a cumplirlo, no es cuestionado, porque precisamente de eso es que se ejerce poder. Entonces, esto que desvaría justamente también, lo hablaba con el maestro Urias en el retiro que tuvimos, acerca de lo que hablaba también Sigmund Freud, de lo del chiste y su relación con el inconsciente. ¿Cuándo se manifiesta el chiste? Cuando precisamente aparece algo que está fuera de lo normatizado, algo que resalta, algo que discrepa con lo que estábamos habituados. Entonces, precisamente ante todas estas situaciones que nos hablan acerca de la, la normalidad, de lo que se supone que la sociedad nos dice que tenemos que hacer, aparece también cuando surge, dependiendo de la subjetividad de cada uno, claro, aparece lo que es la localización subjetiva, en la que uno dice, realmente esto que nos dicen que hagamos, que tenemos que segregar al enfermo, que coloquialmente se dice, bueno, esta persona, discúlpenme si le falta respeto a alguien, estoy tomando como referencia de los ejemplos de la vida cotidiana, es mongolito, es especial, entonces es mejor evitar la interacción con esta persona, pero precisamente a lo largo de la carrera nosotros vemos que también son seres humanos, también tienen aquellas afecciones, entonces empiezan lo que justamente tomo como referencia su cátedra de segundo semestre, muy buena por cierto, muchas gracias, lo que es las disonancias cognitivas, justamente también lo que hablaba la máster Santillán. Lo que dice la psicóloga Santillán, que precisamente uno está en la vida cotidiana, uno se precisamente topa con todo ese tipo de personas que necesitan nuestra ayuda, necesitan nuestra asistencia, pero uno simplemente se habitúa y dice, no puedo, no tengo otras cosas que hacer, pero uno lo siente, precisamente, uno se hace ese tipo de incógnitas cuando está tranquilo, cuando está despejado, cuando no está sobredimensionado, cuando no existe alguna sobredimensionación de lo que son los estímulos del ambiente. Ok, entonces, realmente es muy chocante lo que nos dicen, que sí, específicamente es que la sociedad es la que nos habitúa a abandonar al enfermo. Y gracias a este conversatorio podemos ver que no debe ser así y que es difícil, porque desde la cultura estamos arraigados a que precisamente es algo que se tiene que ser mantenido y es algo con lo que se lucha y es difícil. Ahora, precisamente también tomando como referencia algo que dijo la psicóloga Santillán, que no tenemos que hablar de lo que es la política, no tenemos que hablar de lo que es la religión. Desafortunadamente, también se interioriza ese pensamiento, pero no es así. Uno tiene que partir, y esto va para todos mis compañeros, mis futuros colegas,
uno tiene que partir acerca de un criterio, no de una ideología. ¿Cuál es el fin de arrasar? Precisamente, no, ¿sabes qué? Un ejemplo, me tuvo con un compañero que tengo en clase, incluso le hago unas cuantas bromas, acerca de su idolatría por lo que fue el gobierno anterior. Te estás metiendo con el Mashi hizo esto. Bueno, entonces, una cosa es defender el criterio. Nosotros posicionamos precisamente a las personas en el poder, como dijo el doctor Alberto, ellos ejercen por sobre nosotros como una especie de, son deidades que nosotros sostenemos y que no tenemos que ver como un bienestar absoluto, como una verdad absoluta que no puede ser refutada, sino que precisamente nosotros somos aquellos que los políticos son reflejos de la sociedad. Entonces, no es tanto por una idolatría, no es tanto por una ideología, sino más bien por defender un criterio. Entonces, también invito a mis compañeros que no crean que no se puede hablar de política, no crean que no se puede hablar de religión. Se puede, pero si se puede, que sea con criterio, que sea con argumentos, que existen las discrepancias, sí, pero que así mismo también nos aprende a crecer, nos enseñan a compartir, nos enseña a percibir la vida de una perspectiva. Muchas gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Me parece interesante e importante si bien queremos trabajar desde la sociedad o queremos trabajar desde el individuo. Pero a mí lo que me parece más importante es trabajar desde la familia. Porque como decía el doctor, esa familia que va y abandona a la persona que tenga un problema mental, un trastorno mental, en ese sanatorio, en ese hospital psiquiátrico, y no se preocupa más por ellos, los deja ahí. Entonces es importante para mí porque la familia, no solamente separando lo que es la sociedad clase alta, clase baja, porque incluso en las mismas sociedades en la clase alta se da eso, porque si no hubiera muchos adolescentes que teniendo dinero van y practican vandalismo, van y roban, y no por necesidad, sino por esta forma que tienen de querer llamar la atención de sus padres, porque muchas veces la familia los abandona sin necesidad de tener una enfermedad mental, sino incluso desde que no le presta atención, no le presta los cuidados, porque creemos que solamente se basa en lo económico, en lo político, y no es así. También deberíamos preocuparnos por ese individuo que siente, cómo se comporta, ya que lo que siente es lo que lleva en su momento a las acciones que éste comete día a día. Entonces me parece que como psicólogos es muy importante trabajar más que todo con la familia, porque este núcleo, esta estabilidad, la familia es la que le da esa estabilidad para que las acciones del individuo sean, digamos, normales o no. Gracias. Dos intervenciones más por el tiempo, se acabó y luego sí. Y luego hacemos una última intervención concreta nosotros para cerrar. Bueno, primero agradecerles a ustedes. Y bueno, es que quería hablar de algo, de un caso. Siento que sí hay hartos en nuestra sociedad. Un caso muy específico con el cual estoy muy familiarizado. Los compañeros saben que trato de preguntar sobre él, que ahora les comparto a ustedes para preguntarles algo muy puntual. El hecho es que en abril de 2018, un hombre de 32 años asesinó a su esposa enfrente a sus hijos, primero violándola y apuñalándola en la pierna para que no pueda huir. Sucede que él estuvo internado en neurociencias por una supuesta esquizofrenia. No puedo decir si exactamente lo fue, porque solo sé detalles, porque lamentablemente estoy viviendo la situación de los 4 niños que dejó en la orfandad. Y bueno, este hombre está siendo medicado. También, bueno, regresó 3 meses teniendo de reconciliarse, pues él prometió medicarse, pero hubo una situación que él fue despedido del trabajo donde estaba. Él dejó de medicarse. También decía que él, como excusa, cuando la mamá de la víctima la fue a visitar a la prisión, dijo que como excusa que no tenía dinero para pagar las medicinas y que las que le daban gratis no le eran suficientes, como excusa. No estoy diciendo que sea algo real, pero bueno, yo
quiero preguntarles a ustedes, a cualquiera de ustedes, ¿qué se podría hacer para, o cómo sería la manera correcta de tratar ahora con esos 4 niños, los cuales por experiencia no tienen un adecuado tratamiento? Sé que incluso no tienen visitas a un psicólogo, un terapeuta de manera regular, es más, incluso la familia no los lleva. Ellos no son familiares, pero me he encariñado bastante con él, mi papá, entonces los veo bastante y lamentablemente mi familia, que casi no es nada para ellos, es el único ambiente sano, por así decirlo, que podrían tener sus niños. El mayor tiene ahora 15 años, está en el colegio, la menor tiene 8, que creo, no sé qué edad, el más chiquito creo que tenía 4 años, 2 años, 3, cuando pasó eso, y todos vieron eso, todos, desde la violación hasta el asesinato. Entonces, quería preguntarle a cualquiera de ustedes cuál es la manera y por qué se da esto de no seguir el paso a los que salen del foro. Bueno, esta vez fue un supuesto, pero digamos que estaba comprobado y no se le siguió la correcta, la supervisión correcta de este paciente que terminó haciendo esta barbaridad. Sí. Gracias. Escuchemos la última intervención y ahí respondemos y damos nuestros últimos comentarios. ¿Sí? Cerramos con esta intervención del público y la nuestra. Buenos días, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Mariela Tapia, soy docente de la Facultad de Filosofía y estoy muy agradecida por este panel que nos han entregado el día de hoy. Bueno, quiero dar una pequeña apreciación a manera de espectadora y de ahí va mi pregunta. Me ha llamado muchísimo la atención esta película, la he visto como 3 veces. Y lo que me llama es que yo siento un tipo de admiración que no sé si será sana o no será sana, porque yo veo en el Joker, bueno, en Arthur, cualidades muy admirables. El hecho de que cuide de su madre, el hecho de que al momento que fue agredido por primera vez, él dijo, debí dejarlos porque eran unos niños, no sabían lo que hacen. Cuando él trata de hacer sonreír al niño en el bus. Cuando él deja con vida al enano, amigo del anterior trabajo. O sea, yo veo situaciones en las que reconozco un ser bondadoso, un ser bueno, que fue transformándose a manera de una involución en un ser villano, pero a la vez un villano justiciero. Alguien que a lo mejor en algún momento, cuando esta sociedad se vuelva tan putrefacta, ya no podamos sobrevivir con gente tan malvada a nuestro alrededor, que la justicia no hace abasto y es necesario este tipo de villanos justicieros que acaben con esa sociedad. Entonces yo voy a ese lado que es inquietante para mí, porque sentir una admiración por un criminal es extraño. Bueno, las 2 preguntas muy interesantes, las vamos a agarrar de excusa para cerrar, vamos a responder a ellas y damos nuestros últimos comentarios. Final, una respuesta de lo que quieren y un comentario final para cerrar el panel. La pregunta del compañero me parece muy importante, esas preguntas las hacemos todos los días. Nosotros tenemos unas leyes a las cuales estamos supeditados. Hay una ley que se emitió en el año 2008, creo exactamente, se llama la Ley de Derechos y Amparo del Paciente. Y la cito porque yo todos los días me enfrento a abogados. El artículo 6 de la Ley de Derechos y Amparo del Paciente dice: todo paciente tiene derecho a rechazar cualquier tratamiento e internamiento. Si viene un paciente enfermo mental y me dice una conducta peligrosa, yo no puedo internarlo, ni siquiera obligarlo a tomar la medicación. Todo paciente tiene derecho a rechazar cualquier tratamiento. La ley está concebida de una manera muy bonita, pero por ejemplo Chile tiene una excepción. Se exceptúan las personas que están con alteración mental o determinadas patologías como por ejemplo esquizofrenia, retraso mental, un furor maniacal. Un furor maniacal, ¿quién va a darse cuenta que necesita o no necesita medicamentos? Entonces estamos con esas leyes
incompletas, que son líricas y nos maniatan. Por ejemplo, hay 2 leyes más. Todas las noches, todos los días, en las madrugadas me llaman personas desesperadas que el hijo o el esposo está destrozando la casa. Dice, quiero que usted me dé 2 enfermeros para que me ayuden. En el siglo pasado nosotros enviábamos enfermeros y ayudábamos a esa gente, pero ahora no podemos, porque si lo internamos, viene el fiscal, nos acusa de secuestro y nos abre un expediente durante 20 años. Está abierto el expediente en la fiscalía. Y cada vez que va el doctor Orellana, no es el doctor Orellana, el secuestrador, el delincuente, y unos términos interesantes que mejor no quiero nombrarlos aquí, que los operadores de justicia utilizan a las personas que van allá. El otro problema, un paciente se agita en el hospital, violento, el enfermero lo reduce. Si el paciente sale lastimado, viene el familiar con un abogado y nos hace una denuncia y pide indemnización de $1 millón. No se rían, que es verdad. Y el fiscal te abre un expediente y el doctor Orellana tiene que acudir un promedio de 12 veces a la fiscalía. Y asimismo, que hable el maltratador. No dice, hable el doctor Orellana, no dice. Que hable el acusado. Pero en cambio, si en ese forcejeo el pobre enfermero se lesiona y se hiere, la culpa, la institución. Entonces nosotros tenemos que indemnizarlo, mandarlo al seguro, mínimo 6 meses de descanso. Entonces todo eso la institución lo tiene que absorber. Si el paciente sale lesionado, incluso hasta por supuestas lesiones, nos llaman a la fiscalía. Pero si el enfermero sale lesionado o medio muerto, no pasa nada. Y esto para no nombrar otras cosas de leyes que nos tienen a nosotros maniatados. Para complementar lo que preguntaban, todo tratamiento va a partir de una evaluación. Si no hacemos una evaluación, no vamos a saber qué recomendar. Eso. ¿Satisface? Sí, bueno, él está en este cárcel con la posibilidad de que sea, de que no sea encarcelado, porque no está siendo evaluado para ver si no es encarcelado. Ok. Entonces, con respecto a lo del tratamiento para los chicos, eso. De ahí los psicólogos tenemos a mano una serie de manuales para tratamiento en temas de violencia. En este caso es una testificación que es como una violencia directa que han vivido. Suponemos sumamente traumático, pero es una suposición hasta que no se realice una evaluación. Y sobre todo hay que evaluar el entorno familiar en el que se desarrolla. A mí me gustaría complementar con algo. Decía Mariela, no todo es malo y hacía ver las cosas buenas. Sí, eso es muy real. Hay mucha ambivalencia en cruentos delitos, en cosas terribles. Incluso en la película, te voy a compartir algo que a mí me marcó así de la película. Es cuando Arthur descubre el expediente de su madre y él se traslada al momento que está como leyéndole los cargos o ella está en una situación así. Entonces el funcionario le dice, tu hijo estaba atado, maltratado, le explica todo y ella le dice, él nunca lloró. Y ahí recordé el apodo que ella le tenía, que era Feliz. Y el trastorno que él tiene, que el doctor, hoy aprendí eso, epilepsia elástica. ¿Ya? Entonces, seguramente él fue un niño que sí le detectaron ese trastorno, pero no tuvo como, la madre no se dio cuenta. Y esos discursos como el de esta madre que ha cometido negligencia y te dice así,
con esa sutileza, ¿no? Nunca lloró. Sí, lo maltrataron, lo amarraron, pero nunca lloró. Esos discursos te los vas a encontrar en la práctica, o en la clínica, o la práctica en espacios jurídicos, ¿ya? No todo es como aparenta, no todo es como suponemos. La comunicación que tú tienes con personas que han cometido delitos o contravenciones a veces, porque no todos son delitos, es muy interesante y hay que aprender a escucharlos. No podemos ponernos en ninguna de las dos posturas, ni empatizar a tal punto de sensibilizarnos, identificados con ellos, ni sancionarlos. No es nuestro rol. Es muy difícil tener una postura neutral, pero así como vamos reconociendo lo malo, también se reconocen los aspectos positivos. Un poco eso es el trabajo, no es ni sancionar ni justificar las cosas negativas que hacen. ¿Palabras finales? Yo referirme a dos puntos que me parecen muy interesantes de resaltar, de continuar en este debate, pero ya no con tanta gente, sino con gente más interesada, ¿no? Para poder desarrollar los temas. Lo primero es, cuidémonos de intelectualizar los problemas. Tanto intelectualizar los problemas individuales como los problemas sociales. Aquí hay un hombre de 35 años de experiencia laboral que, o sea, sus títulos no le alcanzan a expresar ese conocimiento y esa valía. Hay un desarrollo científico y tenemos que aprovechar a nuestra gente para desarrollar nuestras teorías y que nuestras teorías deriven en nuestras prácticas. Tenemos un instituto de neurociencias donde se puede hacer búsqueda de experimentaciones, investigaciones y todo para elaborar nuestros supuestos teóricos, metodológicos, científicos. Sin necesidad, no se trata de evadir o de desconocer a los autores mundiales, pero es que nuestros problemas sociales están de la mano con nuestra cultura. De allí que yo un poquito discrepo el tema de que si usted me va a comparar Guayaquil con Nueva York, yo le digo no, porque nosotros sí tenemos la misma calidad del asfalto y estamos con los mismos pasos de nivel, y si usted entra en el mall y el KFC, ni siquiera, por Dios, no se puede ni siquiera discutir una franquicia. Pero como cultura no somos lo mismo. Podemos consumir la misma tecnología, pero como cultura somos completamente diferentes. Y por lo tanto merecemos nuestros propios tratamientos y nuestras propias explicaciones. Al lado de la intelectualización de los problemas, yo diría, por favor, cuidémonos también, somos profesionales, de romantizar los problemas, de derivarlos en los sentimientos y en el afecto, y en decir pobrecitos y pobrecitos y pobrecitos. Eso no conduce a nada, eso conduce a retóricas, a especulaciones, a callejones sin salida y que no produce resultados. Bien, para cerrar unos últimos comentarios, recoger los valiosos aportes de todos nuestros panelistas, tanto desde sus preparaciones académicas, de diferentes saberes, como de lo que han compartido su experiencia, ¿no? Esos 35 años, esos 11 años, estos X años o X años, están llenos de ciencia, pero también de vivencia, ¿no? Como decía Roberto, ¿no? Esa experiencia que no está en los libros. Entonces, muchas gracias a los panelistas. Quisiera compartir como idea final la importancia de analizar el sufrimiento subjetivo y la patología social desde diferentes disciplinas, como aquí se ha visto, incluso más. Aquí faltaría un economista quizás, alguien experto en política pública, yo en trabajo social, en sociología, ¿no? Y tantas otras disciplinas. De diferentes disciplinas, de diferentes niveles, ¿no? La sociedad, la cultura, la ideología, la familia, que es fundamental como engranaje de ambos niveles, y el sujeto, ¿verdad? La historia de cada persona. Evitando los psicologismos, solo quedarnos en los síntomas y la fijación en el plano de la manifestación, ¿no? ¿Es un sociópata, es un psicópata o es un esquizofrénico? Bueno, esto lo podemos debatir y está según determinados
clasificaciones y saberes, pero hay que ver qué está detrás de todo eso, ¿no? Entonces, en síntesis, quizás el mensaje que yo quisiera que nos quedemos, o nos invito a seguir conversando después sobre esto, es la necesidad de darle a los Arthurs lo que necesitan, ¿no? Arthur necesitaba trabajo estable, valoración humana, que lo miren, inclusión, ¿no? Como decían por acá, afecto, todo eso necesitaba Arthur. Entonces cuidemos que en nuestra sociedad, cerca nuestro y lejos nuestro también, sobre todo quienes están peor que nosotros, que suelen estar lejos nuestro, en esos barrios periféricos que por aquí mencionaban, que tengan eso. Y para procurar que tengan eso hay que ir a todos los niveles, de abajo arriba y también de arriba abajo, ver que hayan políticas que logren eso, implicarnos, como decía acá, cada quien desde su postura, implicarnos en el debate sobre qué tipo de políticas públicas necesitamos para evitar jokers, ¿sí? Para minimizar, siempre va a haber, históricamente, antropológicamente, siempre hay desviación social en toda sociedad, pero para minimizar ese sufrimiento, porque esto es producto del sufrimiento, ¿sí? Es producto del sufrimiento de una persona y de una sociedad que no sabe manejarse de una manera más equitativa, justa, humana. Entonces la invitación es a construir esa sociedad desde nuestras miradas, ¿sí? Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a todos.